Cuando vengo al Centre Català siento una alegría inmensa. Me emociona. Siento que cuando vengo al centro continúo el legado de mi abuela. Estamos en una nueva época del Centre Català. Son mis raíces. 110 años son más de una vida, ¿verdad? Para muchos. Es el espacio donde me hallo, como se dice acá. Vinimos aquí a festejar nuestro casamiento y a partir de eso ya ni él ni yo nos movimos al centro. El Centre Català de Asunción tiene su historia y es muy respetada en ese sentido. Fue, es y va a seguir siendo un pedacito de Cataluña en Paraguay. Yo soy Llorén Rubió Guillaumet, tengo 59 años y vine de la Pobla de Segur, Pallars Jussá, provincia de Lleida. Llegué al Paraguay en el año 1993 con un proyecto educativo con el Instituto de los Hermanos Maristas de la Enseñanza. La verdad es que mi destino era el Zaire, en África, y me pidieron para venir temporalmente al Paraguay para colaborar en las obras educativas y sociales. Yo soy Rosa Isabel Ovelar Germán, nieta de Emilio Germán Borrell. Mi abuelo llegó en los años, empezando ya el siglo XX. Se estableció en la ciudad de Barrero Grande en aquella época. Tuvo una casa comercial donde se vendía telas. El abuelo falleció muy joven, pero antes de fallecer le decía a mi madre para que hiciera las cartas a los familiares de Cataluña. Cuando después llegó la Guerra Civil Española, se cortó la comunicación. Pero mi madre seguía insistiéndonos, yo creo que ustedes alguna vez podrían buscarlos. Y eso hicimos con mi hermana Zumilda. Me llaman José Grau Pascual, tengo 98 años. Yo llegué acá en Paraguay en el año 1951, tenía 24. Yo trabajé brevemente en la casa de máquinas, reparaciones eléctricas. Yo me llamo Alicia Galdón de Gamell, llegué acá en Paraguay en el año 1955. Cuando yo vine al Paraguay yo tenía 15 años, porque yo desde que llegué acá vine al centro, son 63 años. Me llamo María Teresa López Yelmá, soy nieta de Emilio Germán Borrell, que vino de España, especialmente de Massanet, de la Selva. Formó su familia en la ciudad de Eusebio Ayala, con 3 hijos, Raimunda, Olimpio y Saturnina. Muchos años después conocimos a nuestra familia de Cataluña. Después de eso nos acercamos también al centro, que es para nosotros algo muy lindo porque trae muchos recuerdos de lo que contaban nuestros antepasados. Yo me llamo Marina Dolores Ricard Fornels y yo soy nieta de 2 catalanes. Tengo mi abuelo que era José Pedro Ricard Guiú y por parte de mi mamá es Emiliano Fornels. Mi abuelo tenía 5 años cuando llega a Paraguay. Era miembro del Centre Català, ¿verdad? Que él fue y que hablaba catalán, perfectamente hablaba el catalán. Los 2 idiomas, incluso el guaraní, dice que hablaba, porque mi abuela era bien paraguaya. Yo soy María Teresa Pardo Rivera, mi abuelo era uno de los fundadores de acá. Mi abuelo llegó en el año 1910 y él era sastre, tenía su sastrería que se llamaba Sastrería Rivera, que le decían el mago de la tijera. Mi abuelo se llamaba Antonio Rivera, él está en la foto de los fundadores y está también la foto de su consuegro, que vendría a ser José Codina. Mi nombre es José María Enrique Subirach Nogués, soy bisnieto de Bonaventura Subirach, que era natural de Barcelona, que allá por la década del 1880, específicamente en el 87, llega al Paraguay merced a un acuerdo que hiciera el gobierno paraguayo con España, y él viene para terminar el Palacio de los López. Mi bisabuelo venía al Centre Català y mi abuelo también después ya, con mi papá, la gran actividad del encuentro acá. Mi nombre es Gloria Mercedes López Yelmá, soy nieta de don Emilio, Lorenzo y Juan Yelmá Borrell. Mi abuelo viene a
a Paraguay allá por el año 1910. Se instaló y formó familia en la ciudad de Barrero Grande, hoy Eusebio Ayala. Le quise muchísimo a mi abuelo. Yo soy Guillermo Granza, actual presidente del Centre Català. Soy bisnieto de Emilio Yelmá, hijo de Rosa Ovelar Yelmá. Venir al Centre y estar en el Centre Català para mí hoy es mi vida, es una de las partes más importantes de mi ser, porque tiene que ver con lo que es la trascendencia de mi sangre. Ni se habrán imaginado los que fundaron este centro para reencontrarse alguna vez en aquel 1914, que hoy seguiría tan fuerte, más que antes incluso, este lugar que sigue juntando a la gente, que sigue atrayendo a la gente y que sigue siendo un lugar de reencuentro. Seguimos disfrutando de esas cenas de encuentro, esas celebraciones de San Jordi, eso que aprendimos cuando nos acercamos, en mi caso, ¿verdad? Al grupo de jóvenes, y que empecé a conocer todo lo que era la cultura catalana, continúa hoy y estoy seguro que va a trascender en el tiempo. El Centre Català d'Asunción se funda en el año 1914 y se funda precisamente por un grupo de catalanes que estaban preocupados por la gente que a finales de los 80 y 90 habían llegado a un Paraguay, sobre todo a una Asunción, que empezaba a renacer después de la Guerra Grande y todo estaba por construir, ¿verdad? Estamos hablando de un grupo de migrantes que ya llegan a Paraguay a finales de 1880, principios de 1900, traían sus tiendas de alimentación, tenían sus panaderías y empieza a instalarse la panadería a principios de siglo en Paraguay, y hay una colaboración entre franceses, catalanes, españoles con ese tema. Constructores catalanes como Clarí construyen la panadería de Ligier, que podemos encontrar aún allí sobre la calle Colón. Otros catalanes de la época, como los Achón, hacían tonelería para poder traer y para llevar cosas. Entonces ahí se empiezan a relacionar, y al relacionarse también se preocupan por los que llegan y deciden juntarse y generar un centro, generar un club para acoger a los que llegaban y a cimentar a los que ya estaban. Soy María Montserrat Subirats Centurión, actual tesorera del Centre Català d'Asunción. Soy la hija del arquitecto José María Subirats y bisnieta de Jaime Subirats Jericó. En el 2004, justamente cuando el Centre cumplió 90 años, vinimos, nos acercamos al Centre y a partir de ahí nunca más dejé el Centre, ¿verdad? Me encontré a gente muy organizada y habían adultos, jóvenes, realmente era muy dinámico y se notaba que era como una gran familia. Yo soy Marcela González Ricart, actualmente vicepresidenta del Centre Català. Llegué al Centre Català realmente en el año 1999 por las historias que nos contaban nuestros abuelos. Soy nieta de Josep Ricart y también de Nicolás Fornells, dos catalanes que vinieron del Paraguay. Entonces yo, por curiosidad, dije que tenía que buscar esa parte de la historia, rascar, y así encontré el Centre Català en 1999, que de la mano de Alicia Galdón Gamel encontré este espacio donde encontré a mis amigos, a mis hermanos, que también comparten el mismo sueño y abrazan todo lo que es esa historia de familia. Soy Yanis Campos Pardo, secretaria del Centre Català d'Asunción, hija de Marité Pardo, nieta de Rosita Rivera y bisnieta del fundador Antonio Rivera. Yo siempre le vi al Centre como una gran familia, donde todos nos conocemos y venís y todos son tus tíos. Yo llegué al Centre Català d'Asunción gracias al señor Ramón Gamell. Me gustaba sobre todo el ambiente que había, y sobre todo para cuando uno está un poco lejos de su casa, el Texagaú hace que encuentres el sentido con personas que tengan tus mismos gustos, que hablen tu misma lengua. Y al cabo de unos años me pidió Ramón si me podía hacer cargo de las clases de catalán. Cuando vengo al Centre Català siento una alegría inmensa.
porque aquí encontré respuestas que buscábamos con mi hermana a pedido de mi madre que ya había fallecido. Y nos reuníamos los domingos. Después yo le conocí a mi marido y aquí lo conocí. Y bueno, y aquí estuvimos 3 años festejando y después ya nos casamos y a partir de eso ya ni él ni yo nos movimos al centro. Me hace recordar a la época de mi abuela, cuando veníamos donde le veíamos a tanta gente que ahora no está. Cuando yo veo las danzas, los bailes, las historias sobre las anécdotas de los catalanes, me emociono muchísimo. El Centre Català es mi casa, es el espacio donde me hallo, como se dice acá. Veo que nosotros estamos haciendo algo importante con los niños y que esto va a continuar. Cuando piso el Centre Català siento como si estuviera en mi casa, porque me siento en familia, porque ustedes son mi familia. Es un centro donde se aprende muchas cosas, se enseñan muchas cosas y se disfruta de muchas cosas. Al Centre Català de Asunción lo veo como una institución sólida, que ya está en cierta forma posicionada y es muy conocida. Lo que nosotros tratamos de inculcar y hacer prevalecer es la cultura. Estamos en una nueva época del Centre Català. Estamos tratando de ayornarnos a lo que es este tiempo, ¿verdad? Son mis raíces. Siento que estoy entre mi familia catalana. Este lugar va a ser, fue, es y va a seguir siendo un pedacito de Cataluña en Paraguay para nosotros y para todos los que van a venir en el futuro. Visca el Centre Català. Visca Paraguay. Visca Cataluña. Rojaicú, Paraguay.